Chicos, ¿qué pasa, gente? Muy buenas a todos y bienvenidos al Salón de Madridismo al Día. Con toda la previa del Shakhtar Donetsk Real Madrid. Ya habéis visto que hemos puesto el vídeo en el canal Madridismo al Día TV con el posible 11. Aunque ahora comentaremos, ¿no?, un poquito de lo que ha hablado Carlo Ancelotti, al menos lo más interesante, lo más destacado de lo que ha hablado Carlo, que tiene que ver con respecto al sistema, ¿no?, que podría emplear, sobre todo como sistema primario, ¿no?, como sistema principal a la hora de encarar los partidos, que parece que el 4-3-3 es el sistema principal con el cual quiere jugar. Pero bueno, ahora me gustaría analizarlo con todos los que vayáis entrando al salón del canal para que lo comentemos, porque yo la verdad es que no sé si hasta cierto punto es el mejor sistema. También depende con qué, ¿no? Porque con qué jugadores vayas a emplear dicho sistema. Yo creo más en los futbolistas y en producir que en los sistemas, que evidentemente tiene que haber una estructura, un orden, pero el 4-3-3 está bien siempre y cuando funcione ese 4-3-3 con el equipo. Si no, pues evidentemente tienes que buscar alternativas. Es verdad que el 4-4-2, tal como lo formuló contra el Español, no le funcionó, pero yo creo que de otras maneras un 4-2-3-1 o un 4-4-2 con otros futbolistas le puede funcionar. Pero bueno, me gustaría leeros, chavales, a ver qué opináis a ese respecto. Supongo que también contentos con el básquet, con la victoria ayer que os contamos en directo frente a Río Breogán. Un triunfo sudado, sufrido, pero victoria al fin y al cabo, 71-79, en un partido de nuevo completísimo de Gerson Yabusel, del cual ya os avanzo, por cierto, que luego va a haber vídeo en el canal sobre Gerson Yabusel. También buen partido de otros jugadores, como Tavares, que también hizo una buena labor, Rudy Abalde a los minutos que jugó, Eutel, bueno, cositas de las que hablar también de básquet. La chavalada empató, el Castilla contra el Barça en el mini clásico, como algunos lo denominan, 0-0 con un arbitraje lamentable, con un penalti como poco clamoroso, que no se le concedió en favor al Castilla. Y luego vimos en el Camp Nou el 3-1 del Barça frente al Valencia, donde también me quedé bastante ojiplático con el penalti que se le pitó a Ansu Fati. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? Bienvenido al canal. ¿Cómo va ese lunes, chicos? Porque yo aquí estoy presentándoos el guión del directo, del programa de hoy, pero también vosotros podéis contarme lo que os apetezca con respecto al día. Que me contéis un poquito cómo va ese lunes. Yo en mi caso os comento que no he parado de actualizar la web, preparando contenidos de cara a esta semana, bastantes cositas. Óscar, ¿qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo, no? Yo llevaba al menos tiempo sin verte en el directo. A lo mejor has estado por ahí de Strangis escondido, pero yo no recuerdo verte en los últimos. Buenas, Fran, buenas, Francisco. Nunca había visto a Lasso usar tantos minutos a un jugador como está haciendo con Yabusel. Es poco común. Lasso suele buscar la profundidad del equipo en todos los puestos. Es verdad que la rotación del 4 la tiene limitada sin Tompkins ni sin Anthony Randolph, pero Yabusel creo que se le está usando casi que en exceso. El tío está cumpliendo, pero terminó algo cansado de nuevo frente al Río Breogán. Estoy esperando el comunicado de Aznar, que dimita él por lo menos. Bueno, yo no sé si vosotros tenéis algo al respecto. Yo la verdad es que no tengo ninguna novedad. Si no, yo os hubiera comentado y os hubiera hecho un vídeo en el canal, pero no tengo novedades al respecto. Ni información, ni comentarios, ni nada, ¿no? Y tampoco veo que se esté comentando nada en particular en las redes, así como una novedad. Otra cuestión es un poco lo que queramos muchos o no. Me parece exagerado la bola que se le da a Ansu Fati. Solo metió un gol y parece que es el mejor de la jornada, cuando Gaya metió un gol mejor que Capi. Sí, bueno, pero Ansu Fati tiene muchísima prensa a favor porque el Barça se agarra muchísimo a Ansu Fati y a su calidad. ¿Qué Real Madrid te esperas mañana? Es un poco impredecible. Bueno, ya habéis visto el vídeo, espero, si no, mal hecho, tenéis que ver el vídeo de la previa, en el cual os doy 11. Mi 11, que creo que puede ser un 11 de garantías, donde apuesto por Mendy de titular y donde apuesto por un centro del campo algo poblado. Ya os avanzo eso. Yo me espero mañana un 11 bastante conjunto en el medio. Yo no espero un 4-3-3 con Rodrigo, Goes y Vinicius en el otro lado y Benzema arriba con 3 medios. Yo espero a la derecha Valverde entrando en profundidad y me gustaría ver a Nacho en el lateral. Por eso precisamente
quizás ahí pues, puede entrar la figura de Valverde, aunque tampoco lo tengo claro. El tema del lateral derecho me pone muy mal leche, lo de Carvajal. Ahí va tirando, nos dice Alex, me he bajado Batman de Dark Knight para verla. Aún no la había visto. Ah, muy bien. Pues deberías verla, sí señor. El Caballero Oscuro. Muy buenas tardes, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esperemos que tengan más puntería que contra el Sheriff. Hombre, desde luego. Eso no sería complicado. No he visto al Madrid fallar tanto. También tuvo errores defensivos, que es lo que hay que corregir. Pero falló muchísimo. Creo que es obviamente el partido que más ha tirado y con ocasiones más claras. ¿Qué pasa, Vladimir? Si mañana pierde el Madrid, ¿crees que Ancelotti se juega el puesto? Falló muchísimo. No, en el clásico no se ha jugado. No. Y con ocasiones más claras. Creo que todavía tendría chance. Saludos, Muen, ¿qué tal? Impredecible a nivel de juego. Ah, vale. A nivel de juego. A nivel de juego, hombre, desde luego desconcertante. Sí, es verdad, después de los 3 últimos partidos. Desde luego, cierta inquietud encima de la mesa tenemos. Yo también. Espero que el equipo físicamente esté óptimo para competir, que seamos limpios en defensa a la hora de sacar el balón, que seamos contundentes a la hora de robar y que podamos presionar de manera organizada. Sé que tira mucho, no debería ser tanto. ¿Qué crees que nos pasó el año pasado para perder los 2 partidos contra el Shakhtar? Fallos de intensidad, básicamente. Bien, aquí agobiado de estar en casa. Bueno, Iván, pero del ojo mejor, ¿no? Tema de desprendimiento de retina. Mario, hey, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Eco. ¿Qué eco? Eco, hago yo eco. Yo también escucho eco. Bueno. Vale, pues qué bien. Fascinante. ¿No me oís bien entonces? Muy buena la película, nos comenta muy buena la de Dark Knight, el Caballero Oscuro. Y vi tu pregunta en el canal de Sergio. Ah, vale, estuvisteis ahí con el canal de Sergio. Muy buena la película. ¿Ahora va mejor? ¿Ha sido un momento quizás? A lo mejor por algún problema de YouTube, de conexión. Yo creo que el sonido va bien. Te escucho 2 veces, Quique, una en directo y otra con retardo. Pues no lo sé. Bueno, está aquí Ana Paula que va a intentar... ¿Qué tal, chicos? Sí, está saliendo, permiso, está saliendo el fondo. Ah, Está saliendo del fondo, Kike hablando. Vale, claro, ya está. Ahora mejor, ¿no? Hola, chicos. Aquí está Ana Paula para arreglarme los problemas técnicos. A ver si ahora soluciona. Ahora yo creo que está solucionado. No te salgas, muy no te salgas. Quédate. Ya está arreglado, hombre. Ya está arreglado. Ahora bien, ¿no? Joder, pues decírmelo antes, macho. Decírmelo antes, porque la estaba liando parda. Estoy de bajuna, así hoy no comentaré nada, solo escuchar. ¿Qué te pasa, Fernando? Bueno, si lo puedes contar, ¿vale? Ahora si no, perdonadme, la he liado yo. Ha sido por un tema mío, no de YouTube. Perdón. No volverá a pasar. En fin. Bueno, chicos, ¿qué esperamos del partido? ¿Has visto la foto de Misa el día que perdimos? No, cuéntame. Hay que fichar a Giedraitis. Mario, bueno, hombre, entre Giedraitis y Musa mejoraríamos en el puesto de 3, ¿eh? Ya actualicé para ver si se oía. Bueno, ya está. Ya está arreglado, chicos. Perdonadme. Supongo que ya la gente que vaya entrando, espero que ninguno se haya asustado y se haya ido, de los no habituales, pero bueno, poco a poco irá a entrar. Aburrido de la política del Madrid. ¿De la política del Madrid te refieres al Madrid femenino, masculino, baloncesto? ¿Te refieres a todo? ¿A qué te refieres? Cuéntame, Fernando. Cuéntame, hombre. Una foto resoplando. ¿Ah, sí? Con mensaje implícito. Es buenísimo, Giedraitis. Sí, muy buen jugador. Me gusta mucho. Coincido. Yo con que no se vaya Yabu me conformo. Estaría muy guapo que el año que viene Yabusel tenga un contrato de larga duración a medio plazo, 2 añitos, aunque sea. Que con 25 que tiene mucho básquet que dar, pero claro, él quiere a lo mejor cruzar el charco porque se ve con posibilidades para competir. Hey, Elías, ¿qué pasa, máquina? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día, chavales? Contadme todo, sé vuestro día, que yo creo que aquí ya hay confianza. Cualquiera de los dos me vale, pero Giedraitis lo ha demostrado en Baskonia. Sí, todavía Musa tiene que demostrarlo en un gran equipo. En EFES estuvo apagado fuera de cobertura de minutos, no tuvo opciones casi, excepto en Liga, y en NBA tampoco. ¿La gorra que tienes detrás es tuya o de Ana Paula? La gorra que tengo detrás, esa de Madrid de los dos. Realmente, no es de uno o de otro. Aquí, en este caso, la gorra es compartida. Responsabilidad compartida. Por cierto, Ana Paula no está porque está preparando cosas del canal y de redes sociales, de Instagram, y tiene curro, ¿vale? Por eso no está.
Pues aquí con los seguros y escuchándote mientras peleamos. Ey, Elías, es verdad, ¿eras tú el que trabajabas en seguros? Yo sabes que trabajé en seguros. Yo trabajé en 2 empresas, que creo que puedo decir, no hay problema, ¿no? Santa Lucía y Credit Mutuel, en agrupación, la parte de España. En realidad, la uso más yo, Ana Paula, qué mamona. Sí, la verdad es que sí, la uso más. Yo tengo una gorra de Call of Duty Black Ops 4, y tampoco la uso. Jedraitis está más hecho, parece, y además Musa solo tiene los ojos puestos en la NBA. No sé si Jedraitis también, pero no suena tanto. No parece Jedraitis un jugador de momento que piense en la NBA, de momento. Aunque claro, estarán atentos después de lo de Bildoza, cualquier cosa les puede pasar. Zana Musa yo pienso que debe ser un jugador que se consolide en Europa y en un gran equipo. Y luego ya tiene tiempo yo creo para ir a la NBA. Incluso en una segunda vez, como hizo Sergio Rodríguez. Y le fue bien, no le fue mal. ¿Qué te esperas del Clásico? Parece que el Barça va mejor. Y el Madrid veremos mañana. A ver, el Barça que va mejor. Bueno, el Barça va mejor después de las circunstancias del partido y por mucho que me quieran vender al Valencia, el Valencia de Bordalás es lo que es. Tampoco ahora hagamos del Barça un equipo tremendamente competitivo, que no lo es, desde mi punto de vista. Me puedo comer un zasca en toda la boca. Para mí el Madrid es favorito en el Camp Nou. Es en el Camp Nou, ¿no? El partido. ¿O no? ¿O no es en el Camp Nou? Que yo... se me pira la olla, ¿eh? Es en el Camp Nou, ¿no, chavales? 24 de octubre en el Camp Nou. Es que se me pira. Ya me conocéis. ¿No te sale trabajo de comunicador, productor audiovisual? No. No me quieren, Alex. Solo me quiere Ana Paula. Nadie me quiere. Pues no sé yo si Musa se va a ir directo del Breogán. Hombre, opciones va a tener de irse. Jugadores en menor medida a nivel de talento como Butel, por ejemplo, en su momento en Bilbao Basket sonó para grandes equipos, terminó en Unicaja. Pues lo mismo va a pasar con Musa, ¿no? Haciendo una comparativa directa de jugadores exteriores con capacidad de anotación, calidad, etc. Palomas, no. Palomas, no. Vende bocadillos de paloma en el Camp Nou. LOL. Vamos a ver qué es lo que pasa en el partido frente al Shakhtar, que por cierto, lo dicho, en el 11 en la previa os he puesto a Mendy de titular, me la ha jugado ahí un poquito, pero yo creo que tiene que empezar a jugar y sobre todo de cara a tenerlo en el Clásico, le vendría bien disputar minutos. Y luego apuesto por un centro del campo con 4 hombres, con Modric, con Kroos, con Valverde, con Casemiro en un 4-2-3-1 y con Vinicius y Benzema arriba. Y Nacho en el lateral con Álava y con Militao, que creo que los dos van a jugar. El EFES ha fichado un exterior, sí, a Bryan, ex Maccabi y ex Milwaukee Bucks. Sí señor, así que todos se están moviendo, todos se están fichando. Elijah Bryan, perdón, sí, eso es. Salió que tienen que pagar multas cada partido de la Euroliga por el mal estado del Palau. Sí, a ver, lo del Barça con el Palau y con el Camp Nou es lamentable. Bueno, es un club que no ha tenido inversión en aspectos intrínsecos a sus instalaciones, porque precisamente no le ha sobrado la liquidez y no ha podido emplearla bien debida y tampoco se puede endeudar mucho más. Habéis visto el nivel de endeudamiento que tiene el Barça, ¿no? 1.400 prácticamente millones de endeudamiento total. Aunque según Tebas, el Barça tiene un nivel de endeudamiento mucho más sostenible que otros equipos en Europa. Creo que se refiere al PSG, pero vamos, creo que no hay que mezclar cosas. Yo creo que han fichado por su mal inicio en Euroliga. Creo que ya de antes, Alex, tenían la idea. Óscar, igual Mendy tenga minutos, pero no creo que salga de inicio. Creo que debería tenerlos de inicio. Creo que tenemos que ya empezar a testar a Mendy porque es un jugador vital. Para mí, estando bien, es el mejor defensa del Real Madrid ahora mismo. El Madrid de básquet es el único que no ficha. Exacto, Alex, ahí está. Pero bueno, la cosa va bien de momento. Miguel Ángel, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal, macho? Mario, Simón y Krunoslav Simón y Bubois están mayores. Sí, un poco mayores están, pero compiten muy bien los dos. Al menos el año pasado fueron indispensables para ganar la Euroliga. Rodrigo Bubois lo sabemos bien y con Simón también. Tanto el croata como el francés no la liaron. Aunque obviamente los jugadores más importantes, por supuesto, fueron tanto Shane Larkin como Vasa Micic. Bueno, veo que os estáis activando en el canal, vais entrando más. Genial. Darle like, chicos, al directo, por fin, ¿vale? Que los directos que tengan like es muy importante para mí de cara a que YouTube los recomiende más. Suena un poco pedigüeño, pero bueno.
De vez en cuando pedir tampoco pasa nada. Mira el linchamiento que le hicieron a Ramón cuando decía que estaban arruinados, pero todavía siguen diciendo que si en enero Sterling... Bueno, tienen que vender la ilusión, incluso la venden por encima de su realidad y cruda realidad económica. Marvel, menuda pintaza tiene, que ojalá le cuiden. Sí, señor Benito, ahí está. Que lo cuiden y bien. Merece su oportunidad en el primer equipo. Yo creo que antes que Vallejo le hubiera puesto ahí a testar, a probar. A veces en la vida hay que arriesgar, ¿no? He visto un comentario en Twitter, no sé a colación de que venía una persona que sigo, no me fijo bien, pero que en la vida los grandes ganadores en cualquier rama de la vida son los que arriesgan, tío. Y es así. Simón es del 84 y Bubuá del 88. Sí, sí, los dos tienen más de 30 y tantos. Yo ficharía un tirador, por eso digo lo de Musa. Bueno, Musa Mario, en tono positivo, es más que un tirador. Musa es un jugador súper completo, un generador de juego de bastante nivel. Aunque aún yo le sigo poniendo un poquito de techo a todo el hype que se le está dando, pero es muy buen jugador. Mañana veremos al juvenil a las 12 en la Youth League, ¿eh? Mañana estaremos atentos sobre todo a Bruno Iglesias, del cual, por cierto, en breve va a haber vídeo de Bruno Iglesias. Aquí está todo hilado, chavales. Tienes que reaccionar a la Youth League después de comer. A ver, hacemos lo que podemos, Mario. Pero, ¿es a las 4? Yo creía que era a las 12. A lo mejor estoy un poquito perdido, es a las 4. Yo con los horarios a veces me pierdo. No se va a fichar a nadie, dice Mugen. Bueno, de momento no. Está claro que de momento el equipo tira para adelante. Tiene mucha personalidad el chico en su posición. ¿Te refieres a Bruno Iglesias o a Musa? Que aquí estamos mezclando de todo. Si te refieres a Bruno Iglesias, sí, aunque le falta constancia en la aparición del juego. ¿Has leído la noticia donde se habla del posible fichaje de Salah por el Madrid metiendo la operación a Hazard? ¿Más dinero? Algo he oído, pero no lo he querido ni siquiera meter ni en la web ni en el canal, porque me parece demasiado inverosímil. Pero bueno, allá cada cual. Igual hoy aparece algún aficionado del Shakhtar, igual que ayer vinieron dos del Breogán. Exacto. ¿Te imaginas, tío? Qué guapo, Alex. ¿Cómo estaría ahora el tema aquí de que aparecieran por aquí gente? Claro, yo ucraniano mal, inglés lo justo, pero bueno, haríamos lo que podemos. Por cierto, el 7 empezamos con el abono, y hoy me ha llegado un correo de que el del Fener y el próximo de ACB son gratis. ¡Qué guapo!, ¿no? ¡Qué bien! ¡Jope! ¡Qué bueno! Todavía no entiendo cómo el Madrid, con lo que tiene en la cantera, no los pone a jugar. Bueno, te refieres al de fútbol. Algo hemos puesto. Miguel Gutiérrez por necesidad, Antonio Blanco en convocatorias, pero es verdad, poquito más. Sergio Arribas nada, no le hemos dado opción. En los centrales no hemos apostado por un cuarto central como podría ser Marvel o Mario Gila, que también está jugando muy bien, por cierto. Yo a Jaycee no lo traía, porque nos va a empeorar por la defensa. Alex, golazo de Salah, sí, y jugadorazo, otra vez está en moda hace un año y medio. Rafa Marín también, Mario, toda la razón, perdona, tiene pintón. Envergadura y mucho movimiento, muy rápido. Hermano, y Marco Asensio nos dice, Gilberto, ¿para cuándo él de repente resuelve? Para mañana. Pues yo, la verdad es que de Marco Asensio espero, como digo yo, puntadas, pero no espero constancia en su juego, espero momentos tipo Mallorca o menos, pero no espero un Asensio que aparezca mucho en muchos partidos. No soy muy creyente ahora mismo de Marco Asensio, no soy devoto de Marco. Salah es una barbaridad, sí, Salah, Mo Salah estando bien, es top 10 de atacantes a nivel mundial. Oscar, y por 40 lo firmo también. Hombre, Hazard por Salah más 30, hombre, claro, y yo, cachondos. Aquí lo firmábamos todos, Otra cosa es que el Liverpool trague. Y Rafa Marín, eso ya lo habíamos dicho. ¿La community manager de Madridismo al día es Ana Paula? Sí. Bueno, a ver, no, matices. Voy a ver Coca-Cola un momento y te explico. Los dos somos community, es decir, yo escribo la mayoría de los artículos, por no decir el 100%, comparto en las redes sociales la mayoría del contenido, y ella lleva el contenido como tal. O sea, también pone publicaciones, lleva contenido, ha creado las cuentas de Twitter y de Insta. A ver qué dirá aquí. Cuidado, Hazard por Salami, también lo cambio yo, exacto, por Salami. Salami, oye, Salami me suena a la madre de Simba, ¿no? El Rey León, Salami. Se llama parecido, ¿no? A mí se me pira muchísimo la olla, cuidado. Asensio, con su edad, debería estar en plena madurez. Sí, debería. En plena madurez futbolística, pero no lo está.
¿Has visto la noticia del director deportivo de Liverpool? Que no tiene la intención de renovar y Flopper quiere traerlo. A ver, una cosa, yo no es por tirar un jarro de agua fría a todos los que os mola Mo Salah, que a mí me encanta. Pero, y de hecho, a nivel de posición, en la derecha nos vendría muy bien. Pero pienso que ahora mismo los focos están puestos en otros jugadores, como bien sabemos. No veo a todos. Tienes que cambiar demasiado. Creo que el foco del Madrid está puesto en Pogba, Tchouaméni, Haaland, Mbappé y esperemos algo en defensa de lo cual nos esté nombrando. Un Koundé, algo así. Fofana si se recupera, son jugadores que me gustan. Asensio en enero, puerta abierta, sí. A mí me suena a alimento. Sí, a mí también. No quiero ponerme a pensar en comer, que voy a empezar con la dieta. Salah nunca le he visto en España, la verdad. Ni yo. Yo creo que en la Premier es su sitio, ¿no? En el mercado Premier, pero... Como Salah siga metiendo golazos y gane la Champions, igual van a por Salah antes que Mbappé. Lo dudo, Oscar, pero quién sabe. Sí, lo que le gusta a él comer hamburguesas. A Hazard, le encanta. Efectivamente, pero no en plan de coña, lo dijo él, ¿eh? Aquí no estamos mofándonos de él, lo dijo él mismo. El club piensa que Salah ya tiene una edad y su techo ha llegado. Salah tiene 28 años, hasta donde sé, aproximadamente. O sea, ¿no? O sea, ¿Salah qué años tiene, chicos? Ah, 29. Bueno, 29 años. Hombre, yo no es un jugador que arriesgara mucho a nivel económico porque tiene una edad que es verdad que no lo puedes rentabilizar mucho tiempo. Siempre hay que tener cuidado con eso. Siempre he suelto la teoría de... hay jugadores que hay que tener cuidado porque ya han gastado sus mejores camisetas como futbolista y fichar a esos jugadores... Bueno, con Hazard nos salió fatal. Seguro que hay más ejemplos. Algunos dicen que Salah y Benzema son ahora mismo los jugadores en mejor forma del mundo. Haaland, lesión mediante, creo que habría que ponerla ahí, y Mbappé también. Bueno, Lewandowski, es que hay muchos. Ahora mismo hay un nivel de ataque descomunal. Y a otro nivel, o no muy lejano, Lukaku, Mason Mount. Hay varios jugadores. Prefiero gente joven como proyecto a largo plazo. Yo creo que habría que buscar Francisco un híbrido, ¿no? De jóvenes consagrados. Tchouaméni podría ser un ejemplo. ¿A quién creéis que le van a dar el Balón de Oro? Pues creo que se lo van a dar a Messi. Creo que quien más se lo merece probablemente sea Lewandowski, como os he comentado aquí, y a quien me gustaría que se lo dieran es a Benzema. Yo por el único veterano que haría un esfuerzo es Lewandowski, si no viene Haaland. Who knows, quién sabe. Podría ser. Reinier y además Lewandowski yo creo que sí quiere cerrar a lo mejor en otro equipo top. A lo mejor si se le da la opción. Reinier podría abandonar el Dortmund y jugar con el Benfica. Pues el Benfica con Jorge Jesus no sé yo si va a tener hueco. Pero hombre, sería una muy buena opción porque el Benfica además está bien. Lo de Lewandowski es una barbaridad. Sí, Lewandowski es una bestia. Hazard el año que viene fichará por Burger Muletas. Buen equipo ese, Fernando. Yo también creo que Lewandowski debería ser, sí, dice Miguel. Es que yo creo que ahora mismo Lewandowski, por todo lo que ha hecho este último año, a nivel de goles, títulos, es que debería ser, pero también la Copa América ha pesado, entiendo. Benzema tiene la Nations League y el temporadón con el Madrid. No sé si le va a dar, no creo que le dé, sinceramente, pero sí le da para estar en top 4. Lewandowski quiere venir en 2023 al Madrid, ya ha sido publicado. De ahí a que sea luego cierto, veremos. Salah puede ser otro Hazard, podría serlo. Yo creo que deberíamos tener cuidado a quién fichamos con 30 o 29 años. Ahora, va a durar hasta los 67 porque no depende casi nada de su físico y se cuida muchísimo. Discrepo un poco, Mario. Creo que en la conducción es importante la velocidad que tenga, al margen del pie y el talento. Hazard es un jugador que depende de su conducción y de su físico, en parte sí y en parte no, porque tiene muy buena lectura y calidad de juego colectivo, pero yo creo que al final todos dependen de su físico, aunque no lo parezca. Sobre todo en el fútbol de hoy en día, chicos, necesitamos, en cualquier equipo jugadores que abarquen mucho campo, niveles físicos muy óptimos, muy altos, porque se trabaja mucho hoy en día eso. Yo creo que Hazard, el día que se retire de su trabajo, perfecto es en el McDonald's, preparando burgers. Hombre, da para, desde luego, un sketch, da. ¿Te has visto algún partido del Fener este año? Lo digo por el scouting que harás. Claro. Ya os comentaré. No quiero tampoco adelantar mucho, pero obviamente hay que hablar cositas de Pierre y Henry, ¿no? Benzema y Messi me parecería injusto. Les falta algún título importante. Bueno, la Copa América no sé hasta qué punto es importante o no.
Eso creo que a día de hoy se valora, ¿eh? Hazard sí, físico no es absolutamente nada, por su manera de jugar. Bueno, un error lo permito, pero dos ya no, hay que ganar mañana. Totalmente de acuerdo, Lue. Vamos, a ganar. Vamos, a tope. Hazard más Asensio por Sala. Ahí a tope, a pelo, Miguel, eso ya a pelo. Francisco, y nos pensábamos que Hazard iba a triunfar. Hombre, venía desde luego de hacer un temporadón en el Chelsea. Ponen el entrenamiento aquí, que está en el partidillo. Claro, chicos, pero lo que pasa es que yo ahora mismo aquí... Bueno, esperad, os lo... Vamos a observarlo un poco. En Real Madrid web, o sea, en YouTube, vamos a ver si lo ponen. No lo veo. Anda, veo mi directo, pero no veo que estén poniendo el entrenamiento. Ana Paula está asistiéndome por algo, pero no sé por qué. Vengo a ayudar, chicos. Ah, vale, Vengo a gracias. ayudar. ¿Qué tal? Ana Paula viene a echarme un cable. Hola, hola. ¿Qué vienes? Pero ¿A qué escribo vienes? aquí, vamos aquí, tenés que apagar. Ahí está. Pero que sigue entrando. No. Ah, Es que voy a poner Real Madrid Televisión, ¿eso quieren ver? a ver, no es que quieran Entrenamiento. ver. Bueno, es que quieren que esté atento, entiendo yo. Ah, No sé si vale. quieren que... A ver, están haciendo el partidillo, ahí está. Ah, vale. Que salen No con pueden el poner. peto amarillo, interesante, porque podría ser el equipo titular, ¿no? Bueno, no, Miguel Gutiérrez, Mendy, Camavinga, no sé, yo creo que hay mezclados, ¿no? Tampoco va a dar pistas a Ancelotti a lo mejor vía pública, ¿no? Sí, ahí está, en Real Madrid, TV. En la web lo están viendo, también lo están poniendo en la web, chicos, por si... Hazard vino como top 5 mundial y resulta que para el Balón de Oro no está ni entre los 30. Sí, la verdad es que él ha sido drástico todo. A mí Fener me parece más flojo que el de hace años. Por cierto, un jugador de ellos que no nos vendría mal, Guduric. Buen jugador, buen alero, sí, muy completo. A mí Guduric salvando a lo mejor las distancias competitivas, pero morfológicamente, no sé, Alex, ¿a ti no se te parece a coser un poco? Ana Paula es la técnico informática de Madridismo al Día. Sí, totalmente. Bastante más nutrida que yo en esas lides. Mañana pierden, se vayan a sus casas. Mañana si pierden sería muy duro. Hola Fernando Macías, no te he saludado. ¿Quién ganará el Balón de Oro? Dije Lewandowski antes, si no sé si estabas. Espero que sigas ahí. A ver si no le he saludado y no está. A lo mejor se me cabrea. No, siga Fernando. Yo observo todo, Estoy a todo, chicos. Aunque me empano a veces, pero observo. Yo les veo mejor que el año pasado a Fener, pero tampoco son lo que eran. O sea, ahí hay un poco de discrepancia, ¿no? Más flojo Alex, y tú los ves mejor, Mugen. Hombre, mejor que el año pasado yo creo que están, Por equipo, al menos. Peor lo tiene el Barça con 0 puntos. Eso sí que eso sí lo tienen mal. Bueno, hay muchísimo... Es muy importante en el clásico ganar y meter no solo distancia de por medio a nivel de puntos, sino distancia de por medio, pues serían 5 puntos, ¿no? Aunque con un partido más, creo. Bueno, no, igual, que coño, ¿no? Serían lo mismo. Porque los dos estamos con un partido menos, creo. Entonces sería importante. Gol de Mariano, sí. Gol de Mariano, fijo. Es tirador, no puede ser. A mí me gusta más estéticamente Fabiano. Hombre, Fabián tiene más clase, sí. Balón de Oro, Eric García. Exacto. Plata... No, Gavi Plata no. Yo pondría Gavi Plata... Bueno, o sea, Gavi Plata y bronce Ansu Fati. O Ansu Fati Plata y Gavi bronce. El año pasado fueron un desastre. Nos dice Mugen. Sí, Fenerbahce estuvo muy perdido. Bueno, a ver, Courtois, mira, José Guillermo Cruz, Real nos da su 11. Atención. Courtois, Vallejo, Nacho, Alaba, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Camavinga, Modric, Benzema, Rodrigo y Asensio. Yo lo veo poco factible ese 11, José Guillermo, pero veremos. Vallejo no ha jugado, por ejemplo, esa temporada de momento. El Fener tiene buen quinteto inicial, ¿no? Pero poco banquillo. Fernando, Balón de Oro, Hernández, Balón de Plata, González, bronce, Munuera, Montero. Sí, sería buena distribución esa. Yo digo que son peores que el que ha sido a la Final Four, con Obradovic, vale. Sí, eso sí. Con Kokoskov, la verdad, fuma. Acabaron mejor, pero menuda temporadita. Sí, la temporada fue mala. Encima su rival directo, pues, hizo un temporadón. Vallejo se come todas en espacio. Nada, Vallejo no va a jugar, chicos. Vamos,
Juego... No me quiero jugar la mano de Jaime Lannister, pero casi. Yo los llamo los árbitros endogámicos a todos esos. Endogámicos son... Disfrutan del error. Que juegue quien sea, pero que ganemos. Sí, Iván, que ganemos, tío. A ver qué partido nos preparan mañana, ¿eh? ¿Qué partido nos preparan mañana? Por cierto, el día del clásico... Tenemos también otra cosa más, que no me acuerdo. Pero tenemos también otro... ¿El qué? Eso, baloncesto. O sea, que tenemos un domingo guapo, ¿eh? Tenemos Herbalife Gran Canaria y tenemos... O sea, Herbalife Gran Canaria, Real Madrid. Y tenemos luego el clásico. O sea, que va a estar guapo. El domingo va a ser para no haber salido el día anterior. No estéis con resaca, que el domingo va a molar. Mañana ganamos, dice José Guillermo. Sí, señor. A tope. Georgievic sí es mejor entrenador o no para el Madrid hace años. Sí. Hombre, Sasa hizo buenas cosas. Tiene mucho baloncesto en su cabeza. Llaman en el timbre, no sé quién es. ¿Quién puede ser? ¿Esperábamos a alguien? No, ¿no? ¿Aznar aguanta? Pues de momento me da que lo van a aguantar, sí. Ah, vale, son los de Aquaservice, chicos, perdón. Del agua. Por cierto, hay jugadores del Madrid con poca ambición a nivel profesional. ¿Cuáles? Francisco, mójate. Cuéntame eso. Eso es la sorpresa que os hemos preparado en el chat. ¿Qué sorpresa? La de que venía... de repente alguno de vosotros ahí. Qué miedo, tío. Wally. Jugamos esta semana contra los dos equipos amarillos. Esperad, voy a tener que cerrar por... Dale un momento. Ahí está. Jugamos esta semana contra los dos equipos amarillos, eso es. Gracias por mencionarme. De nada, José Guillermo. Gracias a ti por estar hoy con nosotros aquí. Igual es Mbappé que ya lo fichó el Madrid. ¡Ojo! Hacienda, no me jodas. Mario, Hacienda no. Déjamelos lejos. Feliz cumpleaños atrasado. Ah, gracias, tío. Sí, un poco atrasado, pero está bien. Hombre, todo vale. Gracias, hombre. Pensaba que era mi edificio. Pues es aquí. Sería muy creepy, sí. La verdad es que sí, macho. No me dé miedo. Vallejo y Mariano tienen poca ambición. Vale, sí, te lo compro. Vale. Mójate. Bien, perfecto. Esos dos tienen poca ambición, sí. Sobre todo Mariano, poquísimo. Jaja, lo había pensado que era Aquaservice. Sí, Iván, lo había pensado, ¿no? Por la conversación que tuvimos hace un par de semanas con el agua. Muy rica el agua de Aquaservice, chicos. A ver si meten un espacio en el canal, ¿no? Aquaservice o algo. Sí, lo sé, muy bien, lo sé. Aznar tenía que estar fuera. Quitar a Misa era la gota que colma el vaso. Hombre, a ver. También hay que buscar una buena opción. Tenéis que entender que hay que buscar una buena opción de técnico. O sea, no cualquier técnico debería entrenar al Real Madrid si se va a Aznar. No buscar una opción mediocre, hay que buscar una buena opción. ¿Ya tenéis abandonada la otra plataforma? No, Alex, no. Lo que pasa es que la manta no la tenemos abandonada. De verdad que no. A ver, evidentemente no estamos tan activos ahora, pero vamos a volver a estar igual de activos o intentarlo. Hacemos lo que podemos, tío. Pero bueno, me gusta esa pregunta porque por lo menos es que estás atento. Eso es, muy bien, ahí la guita, que ponga la guita por service, hombre. Iván. Sí, pero andar no puedes seguir. Ya, pero que está muy bien, pero hay que buscar una opción buena. Que no me vale poner a un técnico o una entrenadora sin experiencia. Así os lo digo, no sé si me captáis la idea. Si Aznar ha entrenado al Real Madrid, cualquiera lo puede hacer con mayor experiencia. Ya, pero yo no quiero a cualquiera, quiero un entrenador con valía. No pasa nada, pero bueno, no la menciones por si acaso, Alex. Tiene que cambiar el sistema del feminismo y el entrenador no se entera. ¿Cómo? Explícame eso, Fernando, lo del feminismo y el entrenador no se entera. Me gustaría que se mire la cantera. Yo veo con futuro a Rivas, Marvin, Antonio Blanco, Gil, Aranda y Bruno Iglesias. De todos esos que comentas, veo futuro a todo el mundo menos a Marvin. A Marvin creo que le falta capacidad técnica en el desborde, no solo en velocidad, sino a nivel técnico, a nivel el espacio corto, el pase, y tampoco es físicamente tan rutilante. Pero a lo mejor cambia mucho. A Ashraf se le veía más, a su edad, por ejemplo, poniendo un ejemplo de carrilero largo. Sí, Aquaservice. Nos hemos enterado. Bruno Iglesias es brutal, sí, macho, es un escándalo ese chico, ¿eh? Álvaro Benito lo tiene ahí como
Top 1 de referencias de cantera ahora mismo. Muy buen jugador. Marvin le falta físico, capacidad táctica y le falta técnica también. Precisión en el pase. Tiene oficio del esfuerzo, eso lo tiene, el oficio del trabajo, del intentar. Contra el Granada el año pasado no jugó un mal partido, que casi le reventaron el tobillo, pero creo que le falta. No puedes jugar a tocar cuando los contrarios esperen el fallo y siempre están en inferioridad en defensa 2 contra 3-4. Sí, tácticamente el femenino necesita una mejora. Iván, sí, tienes razón, Quique, pero si con Aznar siguen, igual a lo mejor es demasiado tarde. Ya, pero que yo quiero un cambio bueno, tío, que yo quiero un buen cambio. María Pri, por ejemplo, que es una entrenadora con valía de experiencia, ahora mismo no podría ser. Natalia Arroyo tampoco. Os pongo ejemplos de mujeres que entrenan y conocen bien el fútbol patrio. Y de hombres está Sánchez de Vera, por ejemplo. Está también nuestro amigo Cortés, Luis Cortés. Hay opciones, pero hay que valorarlas todas. No sé si un entrenador foráneo o una entrenadora valdría, porque tenemos una plantilla muy encauzada para alguien que trabaje el sistema de fútbol nacional. ¿Crees que Juan Núñez se hará hueco, será de los que salga a buscarse la vida fuera? Bueno, pues si le va bien como a Españolo, Españolo está jugando ahora mismo en la Liga y lo está haciendo muy bien. Españolo que ha debutado no hace mucho con Italia absoluta. Aznar no se mueve ni viendo a sus jugadores llorar el tío. No, está en su derecho. Iván, no suena a Michel. Michel, Quique, sí. Michel, lo que me faltaba, tío. Lo que me faltaba, que me metan a Michel. Joder, me da un yuyu. Por cierto, ¿sabías que Aznar es del Atlético del Madrid? No, no lo sabía. ¿Dónde has leído eso? ¿Por ahí en redes o algo? Primero le daría el balón al contrario y jugar a contras para ver qué hacen los contrarios. Hombre, yo creo que el Madrid, cuando ha jugado bien con posesión el año pasado, en ciertos momentos puntuales esta le ha ido bien. Lo que pasa es que el equipo físicamente le veo muy reventado, y sin balón nos cuesta replegar, nos cuesta presionar y somos un equipo que a veces abusamos del centro. Me recuerda un poco al Real Madrid, os suena hardcore, pero me suena al Madrid Ancelotti también. Michel y perdemos todos los partidos. Pues no lo sé, Óscar, pero mejor que no. Hay una foto con la camiseta del Atlético. Bueno, Modric era del Barcelona y no nos ha salido mal en su momento, por ponerte un ejemplo, así muy extremo. Era aficionado del Barça, Modric. De jovencito le gustaba el Barça. Depay el Madrid. Isco el Barça. Bueno, hay muchísimas intrahistorias. Por cierto, el equipo de básquet le veo campeón de Euroliga. José Guillermo, estás optimista. Pero bueno, el equipo está con buenas prestaciones y sensaciones. Lo que tampoco, digamos, es luego, si las cosas salen mal, que el equipo está para nada. Yo me mantengo en un punto intermedio ahora mismo. Estoy positivo, pero con cierto punto de moderación. Aznar, no sé si es del Atleti, chicos. No lo había leído eso, la verdad. No lo he leído por ningún sitio, Algunos equipos querían este verano la cesión de Alocén. Sí, de hecho se habló de Burgos en su momento, pero al final no fue. Y menos mal, porque a Alocén le vamos a necesitar. Estoy convencido, va a tener sus momentos esta temporada. Españolo, si nos dura, va a ser top en Europa. A no tardar mucho. Bueno, Mateo Españolo, si mejora el tiro, que parece que lo está mejorando, es muy buen defensor, es una araña en defensa. De piernas va sobrado, es un tío con muy buena lectura al espacio corriendo, un buen asistente, jugador que puede sumar en varios apartados estadísticos. El partido de Antonio Blanco es para analizarlo. Bueno, Antonio Blanco a mí me parece un jugadorazo. Antonio Blanco, cuando se gira a la hora de darle, está a un nivel de inteligencia táctica, sí. A ver, a nivel de madurez, también es verdad que Antonio ha sido muy maduro para su edad siempre. Es de los jugadores que he seguido de cantera. A mí me parece un jugador con muchas cosas. Pregunta algo retro. ¿Qué recuerdas del paso de Schuster entrenador por el Madrid? Pues recuerdo dos partes de Schuster, obviamente en sus dos temporadas muy diferentes. En 2007-2008 recuerdo un Real Madrid muy atractivo, pero que no le daba para competir en Champions por aquel entonces. Pero era un Real Madrid muy atractivo, que además de hecho consiguió sacar el principio del jugo de Robben, que luego con Juan de Ramos en un Real Madrid super menor lo vimos más constante, pero ya dejó algunos detalles. De hecho también vimos al mejor Robinho y un Real Madrid con una buena capacidad defensiva.
Eso es lo que recuerdo. Y luego, pues ya con un Real Madrid muy menor, muy de andar por casa, pues no poder competir. Un buen entrenador, pero el Madrid creo que le queda un poco grande. Blanco está para todo, pero hay que tener huevos y ponerlo. Mario, te lo compro, coño. Claro que sí, efectivamente. Yo con Antonio Blanco no tengo dudas de ponerle en un 4-2-3-1 en doble pivote con Casemiro, por ejemplo. E incluso en algún partido random, a nivel medio de exigencia, meterle con Fede, o meterle con Kroos, o meterle con, ¿sabes? Con Camavinga. Sí, hay que ser valiente, chicos, en la vida y en el deporte, ¿no? Y a mí Ancelotti no me parece valiente, pero bueno, a lo mejor me podéis callar en ese sentido. Juega primer toque y hace unos cambios brutales, sí. Y cambios brutales en raso, con muchísima precisión. Si fuera masculino los resultados del femenino, Aznar no estaría. Puede ser. Eso te lo compro, mira. Eso, Francisco, te lo compro. Pero chicos, tenemos que diferenciar la exigencia del femenino que lleva un año con el Madrid de toda la vida, el masculino. No se puede jugar todo el rato atacando con 7-8 jugadores cuando no se puede técnicamente. Bueno, puede ser. Con Snyder y Guti se jugó muy bien. Sí, Snyder jugó bien. Muy bien. Muy bien. Luego Snyder ya sabemos que se fue perdiendo. Wesley Snyder y un poco su vida fuera del campo. José Guillermo apuesta por Antonio Blanco. Yo me acuerdo que Ancelotti hablaba mucho al principio de apostar por los jóvenes. Bueno, pues yo no he visto nada de apuesta por los jóvenes o prácticamente nada. Primero, en el ataque apostó por Hazard, Bale y Benzema. Vinicius lo fue poniendo por la lesión de Bale y el bajón de Hazard. Luego, Miguel Gutiérrez entró por las lesiones de Marcelo y de Mendy, que si hubiera estado Marcelo, dudas hubiera tenido. Y luego, ni Arribas ni Antonio Blanco han tenido sitio. Y en el cuarto central no apuesta por un canterano tipo Gila o Marvel, que yo creo que lo podía haber hecho, ¿no? A Ancelotti se le criticó mucho cuando en su primer año puso a Sergio Ramos de mediocentro en el Camp Nou. No solo en el primer año y en el segundo frente a la Juve. Es un tipo que a veces le cuesta salir del error. Zidane apostaba mucho por los chavales, siempre me ha gustado eso. Bueno, pues según Pedrerol no, apuesta por los jóvenes. Yo creo que Zidane no era especialmente de apostar por los jóvenes, pero creo que tampoco era un defenestrador y un castigador de jóvenes. Para vida fuera del campo, la de Drente. Joder, ya ves, madre mía, que se lo digan a los alicantinos. En 2009, por Dios. Bueno, y en Madrid también. Bueno, 11. Es que tiene 8 hijos, Drente. Tío, Drente, ¿cuántos hijos tiene? Drente tiene más hijos que Julio Iglesias, macho. He hecho en falta una grada que anime como los Ultrasur. Bueno, yo no he hecho de menos una grada como la que había de los Ultrasur, la verdad. Pero bueno, yo creo que se pueden tener muy buenas gradas de animación como había en baloncesto con los Berserkers, si hay. O como Ojos del Tigre. Creo que se pueden tener muy buenas gradas de animación, pero es verdad que en el fútbol nos falta. Bueno, y en el básquet y en el femenino. Ahora mismo el tema de los abonos y de el aforo se está haciendo fatal por parte del club. Muy lamentable. No sé qué opináis, chicos, al respecto, pero yo lo veo fatal. Ana, Sí. necesito... Porfa, Sí. ya sabes. Agua. Sí. Es que siempre me dices que te lo diga, si no quieres que me salga. Por fin. Gracias. Obrigado. En el segundo año de Schuster no se fichaba ni a Cazorla. Bueno, a Cazorla se le intentó fichar un año y de hecho salió una conversación telefónica de Cazorla hablando con Casillas, ¿no? 3 o 4 días antes del cierre del mercado y al final no se cerró. ¿Qué hubiera sido de Santi Cazorla si hubiera jugado en el Madrid? Porque Cazorla tenía muchísima calidad. Bueno, Julio Iglesias seguro no lo gana. Julito complicado. Julio Iglesias es complicado ganar. Gracias. 7 hijos. 7 hijos que tiene Royston Drenthe. ¿Que cuántos años tiene Royston? Royston tiene sus 34, ¿no? Muchos directivos y directivas no están a la altura del club. No sé lo que están haciendo con las entradas, ni yo tampoco, tío. ¿Alguien me lo puede explicar? Buenas, José. Don José Andoain, ahí le tenemos, uno de los habituales. ¿Qué pasa con las entradas, chicos? ¿Por qué está tan desangelado el tema del femenino, el estadio? ¿Y por qué está tan desangelado, en menor medida, el Wizzing? Yo la verdad es que no lo entiendo, ¿no? O
sea, quiero decir, es que me parece que tenemos que tener una, ¿no?, una mayor facilidad para que vaya la gente, ya que ahora se puede. Hazard tiene 5 hijos. O sea que tener muchos hijos, cuidado, es peligroso. Tener muchos hijos puede ser un mensaje de luego poca implicación en otras materias profesionales. Seguramente porque, ¿no?, te exige pues el dedicarte cuerpo y alma a tus hijos. Con los ingresos que podían tener. A mí me pareció bien que Florentino terminara con los Ultrasur, aunque tuvo represalias. Sí, esa es de las mejores acciones que ha tenido Florentino. Juan Palacios quiso ficharle en su candidatura en 2006. Ah, sí, a Cazorla. Pero luego fue más tarde, ¿no?, lo de Cazorla. ¿Qué año fue lo de Cazorla? José Andoain, ya se está bien. Por lo menos la mete en otro ámbito. Sí, porque goles poco mete, la verdad. Eden, con los goles está complicado el asunto. Joder, chicos, me están entrando unas ganas de comerme una pizza de jamón y queso y no puedo. Qué putada, tío. No puedo, macho. No puedo, tío. Es una cabronada eso, Estoy empezando a comer mejor. A ver, no estoy haciendo dieta, pero estoy empezando a comer mejor. Vamos a ir a boxeo, Ana Paula y yo. Bueno, no sé si os interesa mucho esto, pero vamos, yo lo cuento. Así breve. Vamos a ir a hacer boxeo. A ver qué tal, ya os contaré, chicos. De Drenthe recuerdo un golazo al Sevilla. Joder, en el 2007, y yo también. Un pepino que marcó para intentar remontar al Sevilla, que nos mojó la oreja. Casemiro está descansado ya. Sí, Casemiro está descansado y mañana espérale de titular porque si Ancelotti tiene que darle rienda a Casemiro encima descansado. Oye, no me delates tú. Un día comiendo mejor, macho. No me delates delante de todo el mundo. En el boxeo se queman muchas calorías. Buah, ya ves. Yo solo di una clase de boxeo en una comida de Navidad que hicimos como una fiestecilla, ¿sabes? Hicimos una fiestecilla así. Y fue brutal, tío. Yo no he sudado tanto en mi vida. O sea, sudaba por todos lados. Te juro, o sea, terrible. Bueno, terrible, guay, pero terrible. Terminé reventado. Oye, tú también, José Andoain, ¿estás con ganas de comer pizza? ¿Estás gordisco o qué? Pues tío, vais a hacer dieta todos conmigo. Empezamos hoy. Bueno, yo empecé ayer. Yo ya llevo 48 horas, se puede decir. Pero cómo duele, Qué putada de vida, ¿no? O sea, quien hizo la vida, o sea, dijo, vamos a poner lo rico que engorde y lo que no está rico que no engorde. Es que eso es muy cabrón. El Nirvana, pero de malas. Joder. ¿Has jugado al básquet? Pues he jugado, Alex, y no era malo, nada más que era pequeño. Yo mido unos 75. Entonces yo he jugado al básquet, pero era base y era una especie de Facu. Era muy rápido, buen defensor, no era mal tirador, pero yo sobre todo he jugado al fútbol y al fútbol sala. Al fútbol sala he jugado mucho, en el colegio y fuera. Me gustaba mucho el fútbol, chicos, jugarlo, y creo que era bueno, no es por nada, pero yo creo que era bueno. Al baloncesto no tanto. Ay, madre. Hay que empezar a hacer dieta, José. Hay que empezar. A ver, yo no sé cómo estarás tú de gordisco, pero... A ver, con empezar a ir comiendo menos y hacer ejercicio moderado todos los días va bien, A ver, yo boxeo voy a dar 2 días a la semana porque termino reventado, porque voy a hacer también bici y si no, y además vale pasta. ¿Siempre habéis sido madridistas? Pues mira, yo, si te refieres a mí en este caso, también, que entiendo que sí, no sé si te refieres a todos allí, a todos los del chat, si te refieres a mí, yo te digo que sí. Lo que pasa es que hubo un momento que el novio de mi madre me empezó a condicionar un poco con el Barça de Romario, que eso os lo comenté, pero, bueno, ya está. Ya se arregló rápido, mi padre puso remedio. Yo tenía sobrepeso y dejé de comer dulces y hacer ejercicio. Estoy ya en mi peso, pero no me puedo permitir comer dulces porque si no engordo de nuevo. Joder, tío, qué vida esta, macho. ¡Ey, Germán! ¿Cuánto tiempo, macho? Llevas tiempo tú sin entrar, Que me acuerdo que pasó lista a todos. Hay alimentos veganos muy sanos y que no saben mal. Ah,
Bueno, yo estoy comiendo pasta sarracena. O sea, con eso te digo todo. Yo en mi vida me planteé comer pasta sarracena. Sí, 1,75 mido, tío. ¿Eso qué quiere decir, macho? ¿Me estás llamando enano o qué? ¿Me estás llamando... Frodo Bolsón? ¿O qué? Dime. Que me ofendes, tío. Me hago daño. Yo sí, mi padre me enseñó el buen camino y siempre del más grande. Ah, bien. Muy bien. Ana Paula dice que hay comida sana y muy rica. Bueno, pues que me diga dónde está. Que me diga dónde. Porque vamos, yo, tío... Yo siempre he estado muy flaco. Hasta los 20... Luego ya empecé a ir al gimnasio, me empecé a poner rocoso, como dirían mis amigos, y luego empecé a perder algo de forma. Pero vamos, tampoco estoy gordo, yo qué sé. A mí me gusta más la comida sana. Joder, Francisco, pues qué suerte tienes, colega. Dice Ronald State, la Copa América no tiene. ¿Y cómo? Y no engordo? Qué suerte, ¿verdad? Joder, Ronald, pues sí que tienes suerte, tío. Qué suerte, tío. Disfruta. Come todo lo que quieras y disfruta. Yo tenía en mi barrio un amigo que era del Barça y se hizo del Madrid después del 5-0... Ah, mira, la 94-95, el 5-0 de Valdano. Bueno, de Valdano. De Valdano, de Zamorano, de Luis Enrique... O sea... 5-0 muy importante históricamente. Pero bueno, chicos, volviendo al Madrid, que vamos a ir ahí dándole puntada a todo esto. Estamos hablando ahí de hiporotoidismo, o sea, estamos hablando aquí de muchas cosas. Pero bueno, que está bien, ¿eh? ¿Ya tienes la alineación para mañana? Sí, de hecho está publicada, Germán, tienes que ver el vídeo luego. Ya tengo puesto el 11, que pienso que puede sacar Zidane. Uy, Zidane, joder, estoy fatal yo. Ancelotti. Hakimi de Zamorano, eso es. Yo siempre he sido del Madrid, por mi abuelo. Bien hecho por tu abuelo. Mira, Ronald dice que es de Chile y se hizo del Madrid por Zamorano. Ole, ole. Zamorano y Zucker, eso sí que eran delanteros, sí, muy buenos los dos. José Guillermo, yo soy del Madrid, seré del Madrid y solo hay una cosa más importante que es mi hija, Jimena. Ella y el Madrid son mi vida. Pues muy bien, José Guillermo. Dilo bien alto. Sí, señor. Para mí, a ver, para mí el Madrid es muy importante, tío. Bueno, y ahora más, que me dedico a trabajar en ello, pero... No sé, mis amigos, mi familia... Luego ya estaría Ana Paula como un poco ahí, pero... Mendy será titular, sí. Yo apuesto por Mendy de titular, chicos. Me la juego. Ah, ahora de repente Ancelotti que me saca Marcelo y me empieza a dar de cabezazos contra la pared. Y hago un vídeo reacción dándome cabezazos. Un short, un vídeo short, un reaccionando y un post. A mí hace poco me han dicho que tengo algo de hipotiroidismo. Uy, Alex. Pues mira, Ana Paula en ese sentido, ella tiene un montón de conocimientos, porque como os ha dicho, lo tiene. ¿Os acordáis de Prosinex? Sí. Joder, eso sí que fue un mal fichaje, tío. Sí, sí. Soy venezolano, hombre, Joel, Andara Dávila. Soy del Madrid por Zidane, Casillas primordialmente. Claro, te pilló el Madrid de los Galácticos, en tu caso. Otro es de Venezuela, Servio Morales. ¿Qué pasa, Servio? Bienvenido a Madridismo al día. Venezuela Pro. Grande Venezuela. Mario, el juvenil es a las 12. Claro, ¿ves? Como tenía razón. ¿Ves? ¿Cómo tenía razón? A las 12 de mañana, chicos. Youth League, para los que lo podáis ver. Prosiquito, sí, el muñequito, el prosiquito ahí, muy bien. Germán, el Madrid tiene que salir con todo, porque tenemos que ganar o ganar. Sí, tío, hay que ganar como sea, macho. No me quiero ver... Llevamos 3 partidos sin ganar, ¿no? O sea, 2 empates y una derrota, ¿no? Llevamos. Yo ya, como ha habido el parón este, Marcelo fuera ya, Isco fuera, Mariano fuera, todos esos fuera, totalmente de acuerdo. Francisco Benito, mucha gente se hizo del Madrid por Zidane. Sí, creo que además estéticamente generaba mucha adicción ver a Zidane. Y eso ayudó en el 2003, 2002, 2003, toda esa época. 2001, que es cuando llega él y todo, pues su periodo. Fue importante... ¿Qué pasa con la luz? Que de repente ha habido un relámpago, tío. Me ha asustado. ¡Qué miedo! ¿Un fenómeno ha pasado aquí, un fantasma? Joder. Fue importante el francés. Y yo era pequeño. Joder, yo también era pequeño, pero el gol de la novena no se me va, tío. Lo vi con mi padre y fue una locura aquello. ¡Buah! De locos, pibe. Mario, el año pasado
lo pasé muy mal con quedarnos fuera de grupo. Pues sí, yo lo pasé mal, así que no quiero esos nervios. Y quiero pasar como primero, que luego puede haber mucho trajín. Larsen y Hansi Nad, cuidadito esa pareja, el 12 y el 14. Larsen, que jugó casi menos que Nad. Menuda pareja, tío, menudo. Luego, en mejor medida, Eric Mick. Todos nos acordamos de él. Ahí, Eric Mick, Jiri Zidek. El juvenil, entonces, mañana a las 12 por Real Madrid TV. Eso es, para ver a Bruno Iglesias seguro. Y no sé si estará Óscar, porque ha jugado con el Castilla el mini clásico, pero estará, digo yo. Vamos, fans blancos, vamos equipo, hola Madrid, de Guatemala. Gabriel, grande, Guatemala. Joel, no es que fuera, sino que ya Marcelo cumplió su etapa. Isco debe darse una oportunidad a otro equipo y Mariano debe hacer lo mismo. Bueno, pero fuera, porque ya no da el nivel. Básicamente dices lo mismo, pero lo dices de una manera menos contundente que yo. Más suave, vamos. Creo que estará... ¡Ah, Marvel! ¡Ey, chicos! Que es verdad que estará Marvel, nuestro superhéroe particular del Real Madrid. Ya tengo algo para ver mañana. Pues yo, Iván, es probable que lo vea. Aunque también estaré preparando... Porque yo, mi día a día, que os lo cuento, es preparar el contenido por la mañana para por la tarde. Los vídeos, las cosas de la web... Esas cositas. Grabar. ¿Cómo ves los resultados para mañana en la tabla? El Inter le tiene que ganar al Sheriff. Sí, y nos vendría bien una victoria del Inter. No pude ver el mini clásico. ¿Quién ganó? Nadie. Empataron a 0, Joel. Ronald, tengo una pregunta. ¿Por qué en España la prensa o youtuber se vienen arriba por un gol o partido? Ejemplo, Asensio contra el Mallorca o el partido ayer del Barça, que ahora será campeón. Pues mira, yo creo que la respuesta general es porque vende mucho. Pero vamos, en este canal, particularmente, al menos yo lo que he dicho de Asensio, es que es un jugador de momentos y partidos de exigencia media. Al menos desde aquí. Oye, que yo también he vendido hype, seguro, en algún otro vídeo de cosas. Pero con Asensio no, creo yo. Saludos a Guatemala. Pero tendríais que ser del Málaga. Perdón, chiste malo. LOL. Sí, ahí está un poco el chiste. El chiste del día por José Andoy. José Guillermo, enhorabuena. Sandor Martín. Es verdad! Catalán y español. Sandor Martín, que ganó al chico este que venía de campeón, ¿no? Yo de boxeo no entiendo mucho. Mañana entenderé más, espero. Pero ahí está Sandor. Sí, que ha sido con 28 años, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana perdemos puntos en Champions? Pues que me va a coger un cabreo del globo. Un cabreo descomunal. ¿Conoces Mr. Underdog? Dicen que es el día después de la nueva generación. No sé ni quién es Mr. Underdog. ¿Qué es? ¿Un canal? ¿Quién es Mr. Underdog? Soy un inculto, tío. Mr. Underdog. O sea, es un canal, ¿no? Ah, está... Uy, a ver, está Quintana, ¿no? A ver, chicos. Está Miguel Quintana. Está Alex de Llano, con el cual trabajé. Algún cómico. Escojo también, Ecollo. Sí, bueno, guay. Patrocinado y todo, claro, ahí tienen buena crema. ¿Qué? A ver, al descanso, a la vez 0 Betis 0, ahí está, actualización de datos por parte de Iván Deval, un Betis que venía bien, ¿no? En general, el Alavés con necesidades. Pues mira, yo no sabía nada de... Bueno, o sea, yo sé quién es Miguel Quintana y Alex de Llano, yo trabajo con él en Libertad FM. No pretendí llamarte bajo, hombre. Bajo es 1,65, pero pensaba que medías menos, porque te veía de la misma altura que Ana. Hombre, no, tío. Macho, soy más alto que Ana Paula. Hombre, otra cosa es que Ana Paula se ponga zancos y esté por ahí cerca, pero yo soy más alto, tío. Joder. Bueno, ya ves tú la altura. Aquí lo importante es el talento, chicos. El talento en la vida es lo importante. Ni altura ni gaitas. Caray. Ha salido ahí mi parte gallega, que creo que tengo por ahí. ¿Y qué? ¿Te gusta ese programa, ese canal de Mr. Underdog? Alex. El año pasado ese equipo nos ganó las 2 veces. Espero que este año sea diferente. Yo también, macho. Espero que sea diferente, porque si no, me voy a cabrear. Y mucho. ¿Crees que llegará Mbappé a Madrid? ¿O quiénes crees que vendrán? Y también quiénes irán. Bendiciones. Yo veo 4 o 5 fichajes.
Mira, me va a mojar a lo loco, así. Mbappé, Haaland, Brahim creo que volverá. Un defensa que perfectamente podría ser Koundé, o tipo Koundé, no lo sé. Y luego en el medio del campo, yo no sé por qué el tema de Tchouaméni creo que hay algo. Si no, Pogba, a lo mejor, si Rayola no se pone loco con los extras, con el bonus track que llamo yo de agente, pues Pogba es una opción. Y además, Florentino querrá dar un golpe después de la sequía de fichajes, ¿no? No lo sé. Exacto, 28 años tiene Sandor, sí. Sí, el box es un deporte muy noble, sí. Mira, yo trabajé en Es Radio, Alex, Mario, Carro que también sigue Es Radio, El Primer Palo con Juanma. Yo coincidía en las tertulias con Jaime Ugarte, que es uno de los grandes comentaristas de deporte en general y el boxeo en particular. Modric dijo en rueda de prensa que el Shakhtar está mejor que el año pasado. Bueno, y que lo conoce mejor por el director deportivo que es ex compañero suyo. Josando, hay Puff, Haaland y Mbappé, vaya artillería, ya ves tú, menuda crema. Ah, con la silla lo parecía, sí, muy entretenido. Y saben de fútbol, también está Frank Guillén. Sí, pues Frank Guillén también trabajé con él. En Es Radio y en Libertad. Ya sabéis que yo, cuando os hablé de Fran en su momento, os dije que era un buen chaval. Conmigo se portaba bien, aunque diferíamos a la hora de opinar, yo con Frank Guillén me llevaba muy bien. Yo le considero, mi experiencia al menos, es de un buen tío. Es verdad que es, pues, yo creo que es bastante antimadridista, nunca lo hemos hablado así, pero vamos, que ya está, macho. Hay cosas más importantes que los colores del equipo, tío. Un tío profesional, muy buen narrador, buen comentarista, además un tío que sabe de muchas cosas, muy cultureta, tío culto. Una vez salí con... bueno, eso no lo voy a contar. ¿Y qué tal son David Miner, Fernando Echevarría y Óscar Blanco? Pues mira, yo conozco a Miner y a Echevarría. Tanto Fernando Echevarría como David Miner, ambos majísimos conmigo en la época que llevaban deportes. De hecho, yo entré en deportes en el 2012-2013, donde ellos llevaban deportes, y genial, me trataron muy bien. Yo entré en la final, el primer partido que comenté fue la final Bayern Múnich con Lewandowski de protagonista en el Borussia Dortmund. La final donde elimina el Borussia al Real Madrid. Y con un Robben espléndido ese día. Si viene Mbappé, Pogba, Koundé y le sumas Mendy, Benzema y Camavinga, no sería mal Madrid, no. Sería Francia Club Fútbol, sí, exacto. Pero bueno, a mí me gustan mucho los deportistas franceses, tío, no tengo problema. Frank Guillén es de mi año, de nuestra edad. Narró básquet en Telemadrid y Movistar. En Movistar seguro, lo de Telemadrid no lo sabía. Y ha estado también en Punto Radio. Yo, de hecho, le conocía de la generación de Punto Radio. ABC Punto Radio. Joel, ¿y para ti quiénes se van? Hazard, Bale, aparte de Marcelo, Isco y demás. Pues Mariano, a ver si se le encuentra hueco, de esos que comentas y buscarla. Imitando son unos genios, sí, Miner y Echevarría, bueno, y Blanco, también, son muy buenos. En su perfil de LinkedIn pone que ha estado en 1000 sitios. Sí, es que ha trabajado en muchos lados, Fran. El Madrid le ha ganado al Shakhtar. El Madrid le ha ganado ¿cuándo al Shakhtar, Germán? ¿A qué te refieres? Tú ya te has adelantado al futuro, eres Minority Report, ¿eh? Cuéntame. Javier Ramos, el Real Madrid ya lo ganó al Shakhtar en el 2018 por la Champions. Ojalá se repita desde Lima, Perú, el hincha del Real Madrid. Ahí está Javier, desde Perú. Bueno, y se le ganó también en el camino de la undécima, y se le ganó, creo, estando Rafa Benítez en el banquillo, 3-4, con gol de Modric. Y luego llegaría Zidane, pero ese partido lo entrena Benítez y gana el Madrid al Shakhtar, creo. Hablo de memorieta. Me asusta, ojo, macho, hay unos bichos que quieren entrar a mi casa, tío. Muy grandes. No podéis entrar, no pasaréis. Está la ventanita cerrada, mamones. Aquí se va todo el mundo menos Aznar, sí. Bueno, Aznar hay que esperar, chavales. Aznar, vamos a ver. Hay que tener una buena opción como alternativa. ¿Jovic se tiene que ir? Sí. Sí. A mí no me parece jugador para el Real Madrid, pero hay que valorar también lo que se ha pagado por él, las amortizaciones, quién lo quiere, la ficha que cobra, que no es pequeña, creo que son 5 kilos, ¿no? Entre 5 y 6. A ver cómo colocas a Jovic, que luego esos son contratos complicados. ¿Has coincidido trabajando con alguna de las reporteras presentadoras de Real Madrid Televisión? Sí, con Paula Castillo. En Es Radio.
La conocí en una sección que llevaba con Vicente Azpitarte y con Fran Izuzquiza. Un auténtico crack. Fran, por cierto. Uno de los mejores locutores de radio que he escuchado. Fran Izuzquiza. Y muy buen tío. 2-3, gol Modric. Que ganamos, ¿no? Te refieres, Fernando. Esa es la porrita, ¿no? Porque ahora, chicos, vamos a cerrar con una porra. O sea, que me vendría muy bien. Ahora vamos a activar una porra. Igual deberíamos decir quién se tiene que quedar y terminamos antes, sí. Sí, Óscar, quizás. Pero vamos a esperar. A ver, somos todos, ¿eh? Yo también, cuando me quemo, tío, también a veces me salen cosas que digo, joder, me he pasado. También, en plan duro con los jugadores. Tenemos buen equipo, chicos. Es verdad que contra el Español me cago en todo la que hemos liado. Y contra el Sheriff merecimos ganar y los despistes atrás y los fallos arriba nos condenaron. Pero yo creo que tenemos un buen equipo. Con cosas a mejorar y con alguna cosita mal confeccionada. Pero tenemos buen equipo. De lo de Salah al Madrid. Lo de Mo Salah, yo no me lo creo, pero bueno, lo hemos comentado antes, Germán. No sé si estabas, lo hemos comentado. Nada, yo no lo he terminado de ver. Y con 29 años que hemos estado hablando, creo que ya los mejores partidos de Salah quizá los hayamos visto. Y a largo plazo, ¿cómo amortizas a Salah si viene por X precio? O sea, hay que pensar en si tú pagas mucho dinero por un jugador ya con 29-30 años, te tiene que salir muy bien. ¿Me explico? Para amortizarlo todas las temporadas. Yo creo que influyen mucho los últimos resultados para ser pesimistas, sí. Lógico. Sí, es normal que seamos pesimistas. Pero luego tenemos que tener ese punto de frialdad también para valorar que hay un equipo ahí. Que tenemos una buena base. La victoria de la 18-19 contra Shakhtar 2-3 Modric. Ah, vale, perdón. Me gustaría ver más jugadores españoles en Madrid. Bueno, yo en eso, José Guillermo, soy un poco diferente. A mí me gusta ver grandes jugadores y la nacionalidad me importa lo justo. Yo la identidad, la parte de mimetización con los jugadores la tengo por lo que ofrecen y lo que transmiten, no tanto por su DNI o por su país. Eso soy un poco extraño a lo mejor. Chicos, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Hemos pasado ya la horita, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el cierre con... que me ha salido ahí algo en la porra, ¿no? Vamos a hacer la porra, ¿vale? Para mañana, porque mañana... Bueno, mañana a lo mejor nos da tiempo, ¿no? Ana, ¿mañana nos da tiempo? Bueno, vamos a hacerla igualmente, la vamos a hacer. Ya que presenta la porra, pues la voy a hacer igualmente. Eso sí, no me cambiéis de resultado. Los que mañana entréis en el directo y entréis hoy, no cambiéis el resultado. Lo mantenemos firme, ¿vale? Yo voy con ello. Allá voy, escribiendo, chicos. Mi porrita para mañana. 1-2. Pero... ¡Hola! Hostia, Ana Paula ha puesto lo mismo que yo. A la vez, chicos, no estaba planificado, ¿eh? Vale, hora española es a las 9 el partido. Abalde tiene que ser, en no muchos años, el líder del Real Madrid. No sé si tanto, pero casi. Hombre, un Rudy Fernández, por ejemplo, llegar a ese nivel no lo creo. 0-3, 1-2 Iván, Benzema, Vinicius, nos da goleadores. Yo no he dado goleadores, pero Benzema entra. 1-2, gana el Madrid, goles de Mariano, yo veis Oscar. Vale, no me trolees la porrita. Vale. 2-2, Vladimir, poco optimista. José Andoain, 1-3. Bien, mojaos todos, 1-2 empezando, 1-0 y remontando. O sea, muy Real Madrid. O sea, muy Real Madrid Champions. Remontada, gol en el 80 y tantos, Casemiro rematando en el área, ahí a bocajarro, yo que sé, algo loco, ¿no? 1-0 gana el Shakhtar, ya estamos, Fernando. Ya estamos, ya me bajo. Ya Fernando, ya me ha salido ahí con su punto negativo. 2-0 gana el Madrid. Bien, Germán, ahí vamos a tope. Vamos a tope. Bueno, chicos. No sé si alguno más se quiere mojar antes de cerrar. En fin, veremos qué es lo que pasa. Ana Paula está al otro lado de la casa. Está en el salón y yo en el office. Vale, esto ya te sale en nuestra casa, ¿no? Tenemos dos partes donde emitimos, en el office y en el salón. Y ella está ahí trabajando, haciendo cosas y moderando el canal. Bueno, chicos, pues nada. Mañana volvemos a las 7 con todo lo que es la última hora del equipo. No sé si puede que haya 11, sí. Inter gana 3-0, joder, optimista full. Germán está que vamos, o sea, vamos a ganar, el Inter gana, nos ponemos líderes ya. O sea, ahí está, bien.
Así vamos a cerrar, chicos. Mañana directo de nuevo a las 7, hora española. Todos los que estéis hoy estarán mañana. Y aquí, a comentar el previo, sensaciones, todo lo que sea, aquí, que tenga que ver con el Real Madrid y que no tenga que ver con el Real Madrid. Porque aquí hablamos hasta de hipotiroidismo, o sea, hablamos de todo, o sea, absolutamente de todo. Ya sabéis. Bueno, chicos, como siempre, un auténtico placer a todos los que habéis estado al otro lado. Mañana nos vemos y más contenido del canal que va a haber. En breve, un vídeo de Yabusel y también en breve un vídeo de Bruno Iglesias. ¿De acuerdo, chicos? Nos vemos. ¡A la Madrid! ¡Chao, chao, chao!